Criado en un rancho, logró derrotar al partido que había gobernado México durante más de 70 años. En el año 2000, millones de mexicanos acudieron a las urnas, convencidos de que había llegado el momento de un cambio. Vicente Fox prometía sacar al PRI de los pinos, terminar con una era política y abrir las puertas de una nueva democracia. Pero una cosa era ganar la presidencia por el y bien y otra la muy prosperidad diferente, de la Unión, cumplir todos por los pobres y marginados de este país. Si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. Y realmente representa el cambio que nos espera. Y es muy raro. Esto se puede ver como diseño. Raro a una vez. Vicente Fox nació el 2 de junio de 1942 en el Distrito Federal, aunque gran parte de su vida estuvo vinculada con Guanajuato y con el rancho familiar de San Cristóbal. Antes de entrar de lleno en la política, estudió administración de empresas y desarrolló una carrera dentro del sector privado. Uno de los episodios más conocidos de su trayectoria fue su paso por Coca-Cola México, donde comenzó como supervisor de rutas y llegó a ocupar puestos directivos. Esa experiencia empresarial se convertiría posteriormente en una parte importante de su imagen política. Fox se presentaba con un nombre distinto a los políticos tradicionales, directo, informal, lenguaje sencillo y acostumbrado a recorrer comunidades, ranchos y ciudades. Pero su camino hacia la presidencia apenas comenzaba. Capítulo 2. Su entrada a la política. Durante la década de los 80, Vicente Fox se incorporó al Partido Acción Nacional, o por sus siglas, PAN. En 1988 fue diputado federal por Guanajuato. Desde entonces comenzó a construir una imagen de opositor al régimen priista. En aquellos años, el PRI todavía controlaba la presidencia, gran parte del Congreso y la mayoría de los gobiernos estatales. Derrotarlo parecía una tarea enorme. Fox entendió que para competir necesitaba convertirse en una figura reconocida, más allá de su estado. En 1991 buscó por primera vez la gubernatura de Guanajuato, pero perdió una elección rodeada de polémica. Años después volvió a competir. En 1995 ganó la gubernatura y se convirtió en una de las figuras más visibles del PAN. Desde Guanajuato comenzó a hablar abiertamente de su intención de llegar a la presidencia. Capítulo 3. Su frase más memorable. Hoy, hoy, hoy. Vicente Fox no esperó los tiempos tradicionales de su partido para comenzar su campaña presidencial. Creó una organización conocida como Amigos de Fox. Recorrió el país y construyó una imagen diferente a la de los otros políticos. Vestía botas, cinturón y camisas de campaña. Hablaba con expresiones sencillas. Se presentaba como un hombre de rancho dispuesto a sacarle al PRI del poder. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante la campaña del 2000, cuando los candidatos discutían la fecha de un debate. Fox insistió una y otra vez, hoy, hoy, hoy. La frase se convirtió en una parte de su personaje político, impaciente, frontal y dispuesto a romper los protocolos. Su campaña no se basaba únicamente en promover al PAN, se apoyaba una idea mucho más poderosa, el cambio. El PRI parece invencible. Capítulo 4. Para comprender la magnitud de aquella elección, hay que recordar que el PRI había conservado la presidencia durante aproximadamente 7 décadas. Habían pasado los gobiernos de Miguel Alemán, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, Salinas y Zedillo, entre muchos otros, por destacar algunos.
Durante ese tiempo el sistema político mexicano experimentó crisis económicas, conflictos sociales, reformas y cuestionamientos electorales. Para el año 2000, una parte de la población Para el año 2000, una parte de la población consideraba necesaria la alternancia. El candidato del PRI era Francisco Labastida Ochoa. Cuauhtémoc Cárdenas competía nuevamente por la izquierda. Vicente Fox encabezaba la llamada Alianza por el Cambio, formada por el PAN y el Partido Verde Ecologista de México. La elección ya no se presentaba únicamente como una competencia entre candidatos. Para muchos ciudadanos representaba una pregunta histórica. ¿Debía continuar el PRI o había llegado la hora de probar algo diferente? Capítulo 5. La noche del cambio. El 2 de julio del año 2000, millones de mexicanos salieron a votar. Conforme avanzó la noche, los resultados comenzaron a mostrar una ventaja favorable para Vicente Fox. El propio presidente Ernesto Zedillo reconoció públicamente el resultado. Por primera vez en décadas, el candidato del PRI no ocuparía la presidencia. Fox había ganado. El INE, o el IFE en ese tiempo, recuerda que aquella elección como el momento en que Fox terminó con 7 décadas de hegemonía presidencial del PRI. La celebración fue enorme. Para sus simpatizantes no había ganado únicamente un candidato, había ganado la posibilidad de una transición democrática. Fox se convirtió en el primer presidente surgido del PAN y tomó posesión el 1 de diciembre del 2000. Parecía que México entraba en una nueva etapa, pero las expectativas eran tan altas que cumplirlas sería muy complicado. Capítulo 6. Llegar al poder no significaba controlarlo todo. Vicente Fox había ganado la presidencia, pero no contaba con una mayoría absoluta en el Congreso. Esto significaba que muchas de sus propuestas necesitaban negociaciones con el PRI, el PRD y otras fuerzas políticas. Fox había prometido un gobierno de cambio, pero el sistema político ya no podía funcionar mediante las decisiones de un solo partido. Esta situación fue positiva para la pluralidad democrática, aunque también provocó bloqueos y dificultades. Entre sus grandes promesas se encontraban impulsar una reforma fiscal, mejorar la seguridad, el crecimiento económico, promoverlo, y alcanzar un acuerdo de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o el EZLN, mejor conocido por sus siglas. Sin embargo, varias de sus reformas más ambiciosas no lograron aprobarse. La alternancia había ocurrido, pero transformar el país requería mucho más que cambiar el ocupante de Los Pinos. Capítulo 7. Chiapas y la promesa de paz. Durante su campaña, Fox afirmó que podía resolver el conflicto de Chiapas rápidamente. Al comenzar su gobierno, ordenó el retiro de algunos puestos militares y envió al Congreso una iniciativa relacionada con los derechos y la cultura indígena. En 2001, integrantes del EZLN realizaron la marcha del color de la tierra y llegaron hasta el Distrito Federal. Parecía que se abriría una oportunidad histórica de diálogo. Sin embargo, la reforma aprobada no satisfació completamente a los zapatistas y el proceso perdió fuerza. La promesa de una solución rápida no llegó a concretarse. Este fue uno de los primeros ejemplos de la distancia entre las expectativas de campaña y la realidad del gobierno. Capítulo 8. La economía y la estabilidad. El sexenio de Fox no estuvo marcado por una crisis económica comprobable como las del 82 o el 94. México mantuvo estabilidad macroeconómica y una inflación relativamente controlada. El Banco de México registra para ese tiempo
un entorno de estabilidad de precios mayor al vivido en décadas anteriores. También aumentaron las reservas internacionales, exportaciones y remesas enviadas por mexicanos desde Estados Unidos, pero el crecimiento económico fue el menor al que esperaban muchos. La economía mexicana estaba estrechamente ligada a Estados Unidos y fue afectada por la desaceleración estadounidense de comienzos del siglo. Por eso, mientras algunos reconocieron la estabilidad financiera, otros la cuestionaron con la falta de empleos suficientes y el bajo crecimiento. El cambio político era evidente, el cambio económico era mucho más discutible. Capítulo 9. La relación con Estados Unidos. Fox llegó a la presidencia con la intención de alcanzar un gran acuerdo migratorio con Estados Unidos. Su relación inicial con el presidente George W. Bush parecía favorable.